bienvenida a todos los que se conectan a través de las redes sociales en este momento. Dios nos bendiga y gracias por acompañarnos a aquellos que puedan. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a continuar con nuestra serie, hermano, de fe para vivir. Gloria al Señor, y vamos al libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 8, hermanos. Gloria a Dios. Capítulo 2, verso 8, vamos a ver un pasaje muy conocido por todos nosotros. Gloria a Dios, y espero que pues Dios bendiga nuestra vida en esta mañana. Ese es nuestro deseo. Amén, hermanos. Vamos a ver solamente dos versos, verso 8 y 9. Gloria al Señor, y cuando lo tenga diga amén conmigo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué, hermanos? Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, ¿sí? Pues es un regalo de Dios, no por obras, dice el verso 9, para que nadie, ¿qué, hermanos? Para que nadie se gloríe. En esta mañana vamos a hablar acerca del tema, el origen de la fe. El origen de la fe o cómo se origina la fe. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias en este día, Señor, que nos permites, Dios amado, poder reunirnos una vez más para adorarte, bendecir tu nombre, darte la gloria por tu bondad y tu generosidad hacia nosotros. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, vuelva a hablar a nuestros corazones y que en este día nos des la porción, Señor, para que nuestra fe, nuestra convicción, nuestra vida espiritual, Señor, siga fortaleciéndose, siga caminando, Señor, siga andando, porque de ti dependemos cada día, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu pueda hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, amados hermanos. Gloria al Señor. Vamos a ver vamos a hablar acerca de que lo que en realidad el mundo piensa que es tener fe, hermano. Incluso hay gente que piensa que tiene fe genuina en Dios. Vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo es que podemos identificar una fe real y genuina, hermanos? Lo hemos dicho en otras ocasiones y quiero hablar algunas cosas que he hablado en otras ocasiones, pero quiero entrar un poquito más a fondo de eso. Sí o no, hermano, todo el mundo dice que tiene fe. Todo el mundo dice que tiene fe. Pero mire, le voy a decir una cosa, voy a decir algo que es un poquito, quizás un poquito doloroso, un poquito, toca un poco nuestras emociones y nuestra sensibilidad como cristianos, pero muchos de nuestros hijos que vienen a las iglesias o van a las iglesias cristianas, ni aún ellos son salvos, hermanos, ni aún ellos son salvos. Es algo preocupante. ¿No le preocupa, hermanos? Es algo preocupante que muchos jóvenes no conocen a Dios todavía. Siguen una fe tradicional. Porque quizás los traemos, porque quizás vienen con nosotros, porque quizás X cosas, pero los jóvenes y mucha gente dentro de la iglesia aún carecen de una fe genuina, hermano. Así que vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que significa tener una fe genuina, y para eso creo que tenemos que comenzar entendiendo de dónde se origina la fe verdadera, hermanos. ¿Dónde y de qué se origina la fe verdadera? ¿Puede la gente obtener fe de donde sea y cuando él lo desea? Son preguntas que quiero contestar en esta mañana. Vamos a ver una vez más, este mismo pasaje se los voy a leer en dos versiones diferentes. No sé si su nota lo tiene, pero se lo voy a leer de dos versiones diferentes. La Nueva Traducción Viviente dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en eso, fíjese, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, sino que así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Eso dice una versión, la Traducción Viviente. Y dice otra traducción, Biblia, la Palabra, dice, en efecto, ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe, y eso no es algo que provenga de ustedes, es un don de Dios. No es pues cuestión de obras humanas para que nadie pueda presumir. Entonces vemos, hermano, que la fe que el cristiano tiene
no nace en el momento que la persona dice, yo tengo fe en Dios. Eso no puede ser así. No es así. El ser humano no tiene fe en sí. No tiene fe en su interior. Usted puede mirar a una persona que no conoce a Dios, vaya, pregúntale a su primo, a su tío, a su amigo, a su pariente más cercano que no conoce a Dios, que no va a la iglesia, que no conoce el evangelio. Pregúntale, ¿tú tienes fe? Esa persona te va a decir, sí, tengo fe. Claro que tengo fe. ¿En quién tienes fe? Pues en Dios tengo fe. Pero esa persona, estamos plenamente seguros que no tiene fe, que no es una fe. Ahora, ¿por qué la persona dice que tiene fe? Simple y sencillamente porque en su conciencia sabe y entiende que hay algo espiritual a lo cual esa persona tiene que apegarse. Ahora, hay muchos en su equivocación que su fe la ponen en ídolos, la ponen en imágenes. Otros, como en nuestro amado y estimado y queridísimo México, hermano, que hoy en día, en la última década, está levantando un culto a la muerte. Y usted puede ver personas que dicen, yo a la muerte le tengo mucha fe, le tengo mucha fe, le tengo mucha creencia a la muerte. Dime una cosa, hermano, ¿por qué? Porque esa fe que el mundo tiene, la fe que el impío tiene, no es una fe que va en un crecimiento hacia la santidad o un crecimiento hacia la obediencia a Dios. Al contrario, es una fe que lo lleva en una manera degenerativa, en una manera, hermano, empeorando su condición. ¿Por qué usted cree que mucha gente, y vuelvo a tomar el punto de los jóvenes, ¿por qué cree que muchos jóvenes, cuando están niños, cuando están jóvenes, cuando están jóvenes, están en la iglesia? Pero llega un momento en el cual se topan, sea en la universidad, en la escuela, con enseñanzas ateas, enseñanzas gnósticas, enseñanzas que van en contra de la fe, y ¡pum! De repente te salen y te dicen, papá, mamá, ¿sabes qué? Dios no existe. Oye, pero ¿de dónde sacaste eso? Si tú toda la vida has ido a la... Dios no existe. Dios es una teoría. Nosotros los inteligentes creemos en la evolución o creemos en creencias más humanas. ¿De veras? Entonces lo que decías que tenías, ¿dónde está? No era fe. ¿Por qué usted cree que mucha gente dentro de las iglesias, especialmente en lugares donde no se enseña una doctrina correcta, llega el momento en que sus vidas se debilitan y muchos de ellos se vuelven al mundo? ¿Ha conocido a esas personas? Hermanos, vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Era simplemente una creencia igual que la gente perdida. Ok, vamos adelante. Primer lugar, punto número 1. Dios te llama y te regala fe que salva. Fe que salva. En primer lugar, fe que salva. La fe que Dios da al creyente es diferente, distinta. Y eso es lo que quisiera en esta mañana hablar, este tema. Precisamente ese es el punto. Es una fe distinta, porque va acompañada de obediencia a la palabra de Dios. La fe verdadera va acompañada de una vida nueva, de un nuevo corazón, nuevos pensamientos, una transformación y amor a Cristo. La fe del inconverso no tiene nada de eso, hermano. Con eso también quiero decir que mucha gente dentro de las iglesias no aman a Cristo, no aman la palabra, no la aman, aunque tienen una Biblia, pero no aman la Biblia. Él siempre lo he dicho, la Biblia es un bonito adorno, ¿sí o no, hermanos? Hermanos, hermanas, así como el hombre usa un bonito reloj, dice, qué bonito está tu reloj, así la Biblia le queda muy bonito al ser humano. Es un adorno muy bonito, en verdad, la Biblia es uno de los adornos más bonitos que cualquier persona se puede pegar. Se ve muy bonito una persona con una Biblia. Pero de ahí a que la Biblia sea la fuente de su vida y que sea, hermano, la única norma de conducta en su vida, hay mucha gente que está muy lejos de eso. Muy lejos de eso. Entonces, vuelvo a decir, la fe tiene una obediencia a la palabra de Dios. Tiene una vida nueva, tiene un corazón nuevo, tiene nuevos pensamientos, una transformación y es un amor a Cristo con todo su corazón. Continúa adelante. Dios te llama a tener fe porque esa fe proviene solamente de Él.
Ahora, para comprobar todo esto, tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir y estar en la palabra. Dice Mateo 16, verso 15. Mateo 16, 15 dice, y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Dígalo conmigo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, amada iglesia, quiero que entienda que la fe verdadera que salva, esa no está aquí en la tierra. No se puede obtener aquí en la tierra. No está en ningún lugar. Esa fe verdadera proviene del cielo, proviene de la fuente espiritual de nuestro Dios. Él la provee individualmente a cada persona que Él llama a la salvación. Cada persona que el Señor llama y le dice es tu momento de que te rindas a Jesús, porque incluso hasta el llamamiento a la vida eterna es de Dios, hermano. Dios te llama y cuando Él te llama por medio de la palabra. En ese momento se hace, hermano, el milagro de que el Espíritu de Dios viene a tu vida. Tú no tienes que esperar ninguna segunda experiencia. En el momento que te convierte, en el momento que tú crees el Evangelio, en ese momento viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da una fe espiritual que proviene del cielo. Como Jesús dijo, Pedro, hermana, Sara, Higinio, Rafa, Mario, cada uno de ustedes, lo que han entendido no lo han entendido porque el pastor Baena se los ha enseñado, lo han entendido porque el Padre Celestial se los ha mostrado. Esa es una diferencia. ¿Me estoy explicando, hermano? Estoy dando en pasos sencillos cómo es que la salvación se efectúa, y en esa salvación proviene una fe que te salva. Una fe que te fundamenta en la verdad eterna de la palabra de Dios. Sí, en esa palabra de Dios. Vamos a continuar adelante. Dios te llama para repartirte fe. En primer lugar, la fe proviene de Dios. Y en segundo lugar, Dios te llama para repartirte fe. Repartirte, Él te da. Te da esa fe. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Fíjese lo que dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Que Dios repartió a cada uno. Entonces Dios nos repartió esa fe. Nos repartió, quiere decir que otorgó a cada uno una parte, una porción de fe genuina, verdadera, que te da una seguridad, una certeza. Por eso les he dicho, mis amados hermanos, y se lo digo, usted ve personas que se apartan del camino, se apartan de la verdad de Dios, se apartan de la iglesia, o se apartan de donde sea, del Señor. ¿Sabe por qué se apartan? Porque simple y sencillamente no tenían fe genuina. Yo no creo, porque tampoco usted va a decir, no, pastores que andan de vacaciones, se desanimaron y andan desalentados, pero al rato regresan. Dime una cosa, eso no está. Imagínense que Pablo el apóstol, hermano, cuando lo apedrearon en Listra y lo dejaron como muerto ahí por predicar el evangelio, Pablo había dicho, ¿sabes qué? Me voy a tomar unos 2 años fuera del cristianismo y al rato regreso. Hermano, hay gente que no le pasa nada y aún así se desaniman y se pierden. Eso es incongruente. No, el Hijo de Dios dijo, ¿se recuerda la palabra de Cristo? El que perseverare hasta el fin será salvo. La fe es una vida de perseverancia porque Dios te ha repartido una fe genuina. Continúa adelante. Dios te llama y te concede creer en Cristo Jesús. Eso se llama convicción. Dios te concede creer en Cristo Jesús. Nadie puede decir yo creo en Cristo. No. Eso es incongruente también. Eso no es verdad. Dios te tiene que conceder que tú creas en Cristo. Mira lo que dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros, dice, les es concedido. Diga conmigo, concedido.
te concedo, ¿verdad? ¿Sí entiende lo que es eso? ¿Te concedo? O sea, te doy permiso. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Oye, ¿puedo ir a tu casa? Claro que sí, te concedo que vengas. Te estoy concediendo. Pero si te digo, no puedes, ¿qué tienes que hacer? No puedes ir. Quiero ir a tu casa. No quiero que vayas. Ok, no voy. Quiero ir a tu casa. Claro que sí, te concedo. Ven, te estoy dando permiso que vengas. ¿Me explico, iglesia? Bueno, quiero creer en Cristo. Solamente si Dios te concede que creas en Cristo. Continúa leyendo. No, dice, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él. Entonces, le he dicho, cuando usted evangeliza, cuando usted le habla a alguien de Cristo, iglesia, cuando usted le habla del evangelio a alguien, usted debe de orar: Señor, concédele a esta pobre miserable alma que crea en ti, así como le concediste a mi miserable alma. ¿Me explico? Porque nosotros estamos aquí por la concesión del Padre, hermanos. Porque el Padre nos concedió creer en Cristo Jesús. No es cuando se te antoje, ni cuando quieras, ni cuando querramos. Es Dios. Porque de Él es la salvación. De Él es la vida eterna. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió. El Señor es el que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Una fe así no la tiene el mundo, hermanos. Por eso le vuelvo a decir, cuando usted le pregunta al compadre borrachino, al primo marihuano, o a la hermana, a la prima que anda, no sé, con 20 hombres, usted le pregunta, ¿tienes fe? Oh, yo sí tengo fe. ¿Tienes fe? Sí, ¿en quién? En Dios. Yo tengo fe en Diosito. No, eso no es fe. Es una simple creencia, igual que los demonios, igual que los espíritus malignos. Hermano, para ellos es una fuente, es una fe solamente religiosa, como las sectas espirituales o espiritistas, como los movimientos esotéricos, como las creencias en ídolos o imágenes. De esa fe están ellos hablando. Continúa adelante, punto número 2. Fuentes de cómo Dios manda esa fe a nuestros corazones. ¿Cuáles son las fuentes por las cuales Dios manda una fe genuina, hermano, a nuestros corazones? Pónganme mucha atención en lo que voy a explicarle a continuación. ¿Cómo es que Dios manda esa fe genuina a las personas? En primer lugar, cuando tenemos un encuentro personal con Cristo Jesús. En primer lugar, ¿me va siguiendo ahí en sus notas? Juan 9:35 dijo el Señor, o dice la palabra. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole aquel joven, si no me equivoco, que había sido sanado, y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. El 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoro. Mis amados hermanos, todos nosotros tenemos que tener un encuentro personal con Cristo para poder obtener la fe verdadera. Ahora vuelvo a preguntar, ¿usted cree que el mundo ha tenido ese encuentro personal con Cristo? No, porque cambiaran, fueran diferentes. Sí, fueran diferentes, pero hoy en día un sicario cualquiera puede decir que conoce a Cristo. ¿Sí? Cualquier persona puede decir que conoce a Cristo, pero no. Estamos hablando de un encuentro personal con Jesús, como este hombre, este hombre que estaba en una situación precaria. Jesús lo sana. Cuando él va y los sacerdotes lo encuentran, al saber que se había hecho discípulo de Cristo, o al saber que había sido sanado por Cristo, lo expulsaron. Jesús lo encuentra y le dice, oye, ¿tú crees en mí? ¿Crees en el Hijo de Dios? Le pregunta el Señor, y el hombre dice, bueno, si lo mirara, si lo conociera, si lo encontrara, si creyera en él, pues con él hablas.
Ese es un encuentro personal con el Señor. Ahora, ¿qué hizo este joven? ¿Qué hizo esta persona? Dice la Biblia, la expresión "y lo adoró" significa, hermano, que su alma ya había nacido de nuevo al grado tal que él conocía en ese momento a su Señor y su Salvador. En ese momento había tenido un encuentro personal con su Salvador. Eso es importante. Presentar a Cristo como el Hijo de Dios. Presentar a Jesús como el Salvador. En segundo lugar, personalmente la fe viene cuando leemos con cuidado la palabra de Dios. Con cuidado la palabra de Dios. Claro que sí. Dice Juan 20, ahí mismo, en el libro de Juan, capítulo 20, verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice el 31, pero estas se han escrito ¿para qué? ¿Sí me van siguiendo, hermanos? ¿O se nortearon? Juan 20, 31, se han escrito para que crean en que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Sí? En otras palabras, hermano, la vida eterna está aquí. Qué glorioso, ¿verdad, hermanos? Qué glorioso. Mire, a ver, levante su Biblia. Levántela. Algunos van a levantar el celular, no sé lo que levanten la Biblia. ¿Usted sabe que ahí contiene usted la vida eterna, hermanos? Ahí está. Ahí está la vida eterna. Este es el pan de vida. Por eso lo que usted le tiene que dar a los inconversos es esto. Dijo Juan, para esto fue escrito este libro. Para eso fue escrito este libro. Para que creyendo en ello, conozcan y crean en Jesús y tengan vida eterna. Tengan salvación. Ahí está. No es un libro para que lo tengas ahí de adorno. Te vuelvo a decir, no, la Biblia no es un adorno. No es un adorno. La Biblia no es algo que tengamos que tenerlo como parte de nuestro itinerario. No, la Biblia es, hermano, la palabra de nuestro Dios. Y también, según Timoteo 3:15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí es donde tenemos que educar a nuestros hijos y enseñarles la escritura. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por medio de las escrituras, por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios, por medio de ella podemos conocer a Jesús, podemos tener un encuentro personal con Él. Por medio de ella nuestra fe es verdadera, genuina, por la palabra de Dios, por la escritura. Ella nos hace sabios para la salvación, para que nuestra vida tenga una seguridad de salvación y de vida eterna. Tercero, la fe viene por escuchar con humildad, hermanos. Con humildad y deseo del mensaje del evangelio predicado. ¿Sí? También viene por escuchar con humildad. Dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les, qué, hermanos? ¿Quién les predique? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice el 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el 17, así que la fe viene ¿por qué, hermanos? Y el oír, no cuentos, no sueños, no visiones, no mafufadas que se me puedan ocurrir a mí. La fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios.
Por eso es que genuinamente viene la fe. ¿Sí? Es ahí donde viene la fe, la genuinidad de una creencia real, verdadera, como hijos de Dios. Ahí está. Hablaba con un hermano hace poquito y no sé, me viene a la memoria, creo que vale la pena. Hablaba con el hermano y él había tenido un altercado con un pastor donde él iba a la iglesia. Y entonces este hermano pues platica con hermanos de la iglesia, platicaba. Y entonces el pastor se enteró y le mandó a escribir y le dijo, ¿sabes qué? Deja de hablar con mi gente porque me los vas a confundir. Y yo le dije, eso es absurdo. Eso es absurdo. ¿Sabes por qué tienen miedo de que la gente hable con la gente porque los van a confundir? ¿Sabes por qué? Porque ese pastor sabe que tiene una bola de ignorantes que no saben nada, hermanos. ¿Quiere que te diga una cosa? Por mí, que hablen con ustedes lo que quieran. Es más, siéntense con testigos de Jehová, con mormones, con católicos, con quien quiera. Me he encargado de enseñarles la palabra de Dios para que ustedes no sean confundidos. ¿Me explico, hermanos? Yo no tengo ningún temor. Ninguno. Que alguien venga y me dice, pastor, estoy confundido. Siéntate aquí, vamos a platicar 2 horas. Te va a quitarte la confusión. ¿Amén, hermanos? Pero de ahí en adelante prohibirle a otro que no hable con mis congregantes porque me los va a confundir. Eso demuestra mi incapacidad de enseñarles a ustedes la verdad. Hemos estado perdiendo el tiempo, hermanos. Si yo no estoy seguro que ustedes saben la verdad, hemos estado perdiendo el tiempo. Eso no es así. Ustedes tienen que tener una fe genuina y tienen que conocer la verdad. Y mi deber es enseñarles la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no sean llevados por todo vientecito de doctrina. ¿Y dónde están los hermanos? Pues ahora ya se hicieron apostólicos. ¿De veras? ¿Por qué? Pues es que casi es lo mismo. Debo decir una cosa, hermano. No sé, me daría el patatús. Y los hermanos se regresaron a la iglesia católica porque estaban confundidos. No. Eso me causaría un colapso, hermano, que usted no se imagina. A mí, en lo personal, sería algo para mí sería un fracaso. ¿Me explico, hermanos? Un fracaso, eso es un fracaso. Que la gente de la iglesia se devuelvan al catolicismo o se vayan a las sectas, que porque es casi lo mismo, sería un fracaso. Ese predicador no debe de estar ahí, se debe dedicar a vender tacos, a vender burritos, a hacer otra cosa, menos estar de predicador. Porque la fe verdadera, la fe genuina viene por oír la palabra de Dios. ¿Sabe que de hecho esta mañana eran las 3:30 de la mañana y me desperté? Y dice mi esposa, ¿qué pasa? ¿No te deja la conciencia dormir? No es eso. No es eso, nada, me desperté porque me desperté, fui a ver si estaban ahí mi hijo en su cuarto y estaba ahí, me paré un rato, estaba pensando, pero no, o sea, sí tuve sueños, pero es un sueño nada más. ¿Me explico, hermanos? Sueño. Nunca usted va a oír a mí venir a platicarle, a decirle que un sueño viene de Dios. No. Hay gente que dice, usted limita al Espíritu Santo. No es cierto. El Espíritu Santo está en su palabra. Y ella es suficiente. Amén, hermanos. Ustedes no necesitan cuentos. Ustedes no necesitan cuentos, no necesitan chistes, no necesitan ninguna clase de fábula. Ustedes no necesitan eso. De hecho, Pablo prohíbe que se hablen fábulas. Personas que siguen fábulas. Esto está prohibido. Continúa adelante. Tiene que haber humildad en el mensaje cuando se escucha, hermano. Tiene que haber humildad, ya se lo dije. Si no hay humildad para escuchar, entonces nunca va a haber un aprendizaje real. Tercero, tu fe se afirma más cuando conoces la fidelidad de Dios, hermanos. Tu fe se afirma más cuando conoces la fidelidad de Dios. Tenemos un encuentro personal con Cristo. Tenemos un conocimiento real de su palabra, de la palabra de Dios.
Y en tercer lugar, hermano, cuando nosotros conocemos y tenemos esa experiencia y ese conocimiento de nuestro Dios y de su palabra, entonces conocemos la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es uno de los más grandes atributos de Dios, hermano. Él es fiel a su propia palabra, es fiel a su Hijo Jesús, es fiel a su iglesia, es fiel a su pueblo. Por lo tanto, si la fe está basada en eso, en la fidelidad de Dios, es una fe firme, estable. ¿Creemos que la salvación se pierde? No. ¿Por qué no? Porque creemos en un Dios fiel, que nos dijo en palabras sencillas, y dijo: todo aquel que cree en mi Hijo tiene vida eterna. Pregunto, ¿usted cree que Dios mienta? Dice Isaías que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad, hermano? Por lo tanto, Dios no miente. Si Él dijo: tú crees en mi Hijo Jesús, y como Él dice, guarda sus mandamientos y su palabra, tendrás vida eterna. Dice el Padre: yo te garantizo vida eterna. Entonces, ¿por qué vamos a creer que la salvación se pierde? Si yo creo que la salvación se pierde, sería creer entonces en mi capacidad. Pero ya leímos Efesios 2:9, que no es por medio de obras para que nadie ¿qué? No, pero yo tengo que guardar mi salvación. No, te estás gloriando de lo bueno que eres. No, es que yo tengo que guardar mi salvación en santidad. No, te estás gloriando de que te crees muy bueno. Te estás gloriando de que te crees muy santo. Te estás gloriando de que tienes una vida impecable. Déjame decir una iglesia: todos somos pecadores. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Pero a la misma vez todos necesitamos confiar en la fidelidad de nuestro Dios. Dios es fiel. Escuche eso: Dios es fiel. Entonces, cuando usted, hermano, conoce la fidelidad de Dios, su fe se hace fuerte, se hace firme, se hace estable. Sí, su fe crece. Pero vuelvo a decir, desde hace un momento, tiene que escuchar el mensaje con humildad. Yo entiendo, y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir: ustedes yo no los trato como tontos. Ustedes tienen un cerebro, tienen pensamientos, tienen conocimiento, tienen un intelecto, tienen un coeficiente en ustedes, en cada uno de ustedes. Tienen todo eso. Pero mi deseo como pastor es que todo eso se fortalezca y que usted en su vida misma rectifique y vaya usted, hermano, discerniendo la verdad para que su fe, la fe de usted no se preocupe de mi fe. Usted no esté preocupado: ay, el pastor le falta. No se preocupe de la mía, preocúpese de su fe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero su fe debe estar basado en una verdad que usted mismo verifique, que usted mismo esté. ¿Cómo se lo explico? Que usted diga: ¿sabes qué? Yo estoy seguro que esto es así. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña, la Biblia lo dice. No porque el pastor lo está diciendo, sino porque veo que la fidelidad de Dios y su amor y su gracia y su compasión por mí es así. Usted lo puede cerciorar en su vida misma. Continúa adelante. Aunque la tierra tiemble, Dios es fiel y siempre esperaremos en Él. No solamente para salvación, no solamente para la vida eterna, también esperar en Él para cada momento de nuestras vidas. Salmo 46, verso 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice el verso 2, ¿no qué, hermanos? No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, cada día Dios es fiel. La fidelidad de Dios no solamente se espera para la vida eterna, no solamente para la gloria eterna. ¿Usted está seguro de la salvación y de la vida eterna? No solamente se espera la fidelidad para eso. La fidelidad de Dios, hermanos, se disfruta cada día. Dice Jeremías que sus misericordias son nuevas cada mañana.
Cuando usted se levanta, usted está disfrutando el amor, la gracia de un Padre bueno. Cada día. Cada día. Lo he dicho en otras ocasiones. Hermano, ¿nuestros hijos se han portado mal? De hecho, algunos de nosotros, o algunos de ustedes, o mucha gente, ha tenido experiencia con hijos que han hecho barbaridades, ¿sí o no, hermanos? Barbaridades. Pero no por eso dejan de ser sus hijos. ¿O no? No por eso los pone ahí en una yarcel, órale, a 2 por 1. No por eso los vende, ¿o sí? ¿Cuántos aquí tienen hijos desobedientes? Levanten la mano. Nada más 2, 3. Los demás son puros angelitos. No, pastor, mis hijos, aleluya. ¿Tenemos hijos desobedientes? Pero déjame decir una cosa. ¿Verdad que por la total y absoluta naturaleza no dejan de ser nuestros hijos? ¿Y los amamos? ¿No los ama, hermanos? Aunque sean desobedientes, a veces rebeldes, a veces respondones. A ver, bueno, lógicamente también está la contraparte. A veces se portan bien, hacen cosas buenas, son, ¿verdad? Sí me entiendo, hermano. Es ese juego de los hijos. Y muchos de nosotros los adultos así éramos. Nada más que ya se nos olvidó cuando dicen amén. Ya se nos olvidó, pero así éramos nosotros. También nosotros le sacamos canas verdes a nuestros padres, ¿sí o no? Les causamos dolor de muela a nuestros padres. Déjame decir una cosa, pero no dejan de ser nuestros hijos. Esa misma figura analógica es la misma figura paternal que se realiza en el nuevo nacimiento cuando nosotros estamos en Cristo y con el Padre. Dios a sus hijos, a su pueblo, a su gente, a sus elegidos, no los deja de amar jamás. Jamás. ¿Sí? Jamás. Dios ama con fidelidad eterna a sus hijos. Hace poco, de hecho, me preguntaban, bueno, no me preguntaron a mí, pero preguntaron en una de las clases y esas personas me preguntaron a mí, ¿verdad? Acerca de la frase salvos siempre salvos. Quiero explicar esto rápidamente. Eso no es una doctrina, no es una doctrina, nadie predica eso. Usted nunca va a encontrar en un libro de teología sistemática la expresión salvo siempre salvo. Eso no es una creencia y no es una doctrina. Pero sí es, bueno, dije no es una creencia, pero sí es una creencia basada en una fe genuina de la salvación, hermano. Ahora, los retractores la usan en una manera peyorativa hacia nosotros. Dicen, no, cuidado con ellos porque ellos creen en salvos siempre salvos. Y entonces ellos piensan, porque esta gente, ahora dijéramos, son teólogos los que piensan eso de nosotros. No, son personas, mayoritariamente de ellos no leen ni la Biblia. Pero ellos nos acusan que nosotros creemos en salvos siempre salvos. Y si me preguntan a mí, pastor, ¿usted cree que la salvación no se pierde? Claro que sí, jamás se perderá. ¿Usted cree que Dios no nos deja de amar? Claro que sí, jamás Él nos deja de amar. ¿Usted cree que Dios nos va a dar la salvación? Seamos como seamos, Dios nos va a dar la salvación, seamos como seamos. Pero escúcheme esto. Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Usted puede revisar todos mis sermones de 10, 15 años para atrás. Todos están grabados, por si usted no sabía. Todos. Yo jamás he dicho a alguien que usted puede pecar o vivir la vida que quiera y aún así Dios lo va a salvar. No. Porque la fe genuina te lleva a la obediencia y a la santidad con Dios. Quien dice salvo siempre salvo y vive allá perdido y haciendo cosas indecentes, persona nunca ha sido salvo, hermanos. Entonces, la idea de salvo siempre salvo no es una doctrina. Para que usted lo entienda, no es una doctrina. Es una creencia basada en una interpretación de la Biblia, de la teología. Y eso han sido acusados, la mayoría de los grandes teólogos han sido acusados de eso. Spurgeon, Calvino, hoy en los tiempos modernos el pastor John MacArthur, se les acusa de eso. No, es que ellos creen la doctrina diabólica de salvo siempre salvos. No es ninguna doctrina. Por eso le digo que hay mucha ignorancia en la gente y muchas veces acusan una manera de vida. No, nosotros creemos en la fidelidad de Dios. Pero fíjense, en ese es algo que acabamos de leer, hermano. Aunque la tierra sea removida, lo que miramos es que la fidelidad no cambia. Nos preguntarán, ¿ustedes no pecan, no fallan? Claro que sí.
¿O no fallamos delante de nuestro Dios, hermanos? Pero creemos en la fidelidad de Dios. Creemos que Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí o no, hermanos? Creemos en eso. Eso no es creer en ninguna vida pecaminosa, o en una vida licenciosa, una vida irresponsable. No estamos creyendo en eso. No creemos en eso. No creemos en eso. Creemos que la salvación no se pierde. Ahora, si usted quiere creer que la salvación se pierde, usted quiere creer que la salvación se pierde, está usted en su debido derecho. Créame, yo no se lo voy a prohibir. Si usted quiere creer eso, créalo. Pero no es lo que usted va a escuchar en este púlpito. En esta iglesia usted no lo va a escuchar jamás. La salvación no se pierde. La salvación es eterna. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No está basada en tu comportamiento, no está basada en tu actitud, no está basada en eso. Tú ten fe en Cristo y serás salvo porque el Señor lo ha prometido. Amén, hermanos. Continúa adelante. Su fidelidad es nueva cada día. Lo vamos a leer ahora. Lamentaciones 3:22. Dice. Fíjese, hermano, lo que dice este pasaje. 3:22 de Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido, ¿qué, hermanos? Porque nunca cayeron sus misericordias. Nunca. Y el 23. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. El 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Eso es fe genuina, hermanos. Eso es fe genuina. Su fidelidad es nueva cada día. Nuestra alma, nuestras vestiduras se manchan en el transcurrir, en el caminar de la vida. Es como esta ropa que usted ahorita trae. ¿Qué va a hacer? La va a lavar, ¿verdad, hermanos? El alma también es igual. Usted se levanta, la fidelidad de Dios es incambiable, pero sus vestiduras espirituales se manchan. ¿Qué hacemos? Vamos y las volvemos a lavar una vez más en el arrepentimiento a los pies de la cruz. ¿Me explico, iglesia? Es así. Esa es la fe genuina. Es la fe verdadera, una constante de fidelidad ante nuestro Dios y una constante, hermano, de arrepentimiento ante nuestro Dios, porque seguimos confiando en su fidelidad, en su misericordia. Continúa adelante, porque en sí mismo Dios no puede negarse ni fallar a su propia fidelidad. Estoy explicando que tu fe crece, que tu fe se establece cuando conoces más la fidelidad de Dios. Yo quiero que a través de esta última porción de este mensaje, usted conozca la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Hermanos, usted tiene que desaparecer el temor, el miedo, tiene que desaparecer la inseguridad. Si hay algo que es seguro, es el reino de Dios. Ahorita, se fija, por ejemplo, ¿por qué viene toda esta caravana de Honduras? Viene para acá. ¿Por qué vienen? Porque su país, igual que muchos países, han caído en un desastre de violencia y de inseguridad. ¿Sí o no, hermanos? No solamente ese país, muchos países están en la misma condición. Ya la gente ya no haya qué hacer. Uno entiende esa parte. ¿Qué hago? En la desesperación de mi familia, ¿qué hago? Vivo en un barrio donde está plagada de violentos, está plagada de asaltos, de robo, de droga, de venta, de asesinato. ¿Qué hago? Mi única opción es migrar. Es entendible todo eso, porque vivimos en un mundo inseguro. Pero déjeme decir una cosa. Si hay algo plenamente seguro, incambiable e inmutable, es el reino de nuestro Dios y a nuestro Rey mismo, hermanos. Nuestro Dios no cambia y su reino es seguro. Dice 2 Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero dice el verso 13, si fuéramos infieles, dígalo fuerte,
Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. Ahora nosotros como hijos amamos a Dios, ¿no, hermanos? ¿Usted ama a Dios? ¿Verdad que usted lo que menos quiere es ofender a Dios? Usted lo que menos quiere es ofender a su Dios, blasfemar contra su Dios. Usted lo que menos quiere es hacer sentir mal el corazón de su Padre espiritual. Si fallamos, si pecamos, si desobedecemos, es por la naturaleza, es por la naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros, como Pablo decía en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo explica que por eso es necesario, importante que muramos para que resucitemos en un cuerpo glorificado que honra a nuestro Dios totalmente. Amén, hermano. Pero mientras vivimos en esta vida, hermanos, ustedes como hijos de Dios, yo como hijo de Dios, tenemos que esforzarnos por agradar a nuestro Dios, por obedecerlo en todo lo que es debido, por amarlo. Por eso el Señor Jesús dio los 2 mandamientos, redujo la ley moral del Antiguo Testamento, la redujo a 2 mandamientos. Los fariseos llegaron con la pregunta tratando de ponerle trampa al Señor. Señor, ¿cuál de todos los mandamientos es más importante y el mayor y el más grande y el mejor? Ellos lo decían para decir, si yo hago ese mandamiento, entonces estoy agradando a Dios. No. ¿Saben qué? Espérense tantito. ¿Conocen los mandamientos? Claro que sí. No matarás, no hurtarás, no adulterarás, no dirás falso. Bueno, les digo una cosa. Amarás al Señor con toda tu mente, fuerza y corazón, que significa tratarás de no ofender a tu Dios, a tu Padre Celestial. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús añadió y dijo, en esto se cumple toda la ley y los profetas. Hermanos, hacer daño a nuestro prójimo, hacer daño a nuestros hermanos, es una ofensa a Dios, ¿sí sabe eso? Por lo tanto, no trataré de no ofender a mi Dios, faltándole al respeto, no adorando ninguna imagen, no contaminando mi vida con nada de este mundo, amándolo a Él por encima de todas las cosas y amando a mi prójimo, a mis hermanos como a mí mismo. En eso estoy demostrando, hermano, una obediencia y estoy mostrando una fe genuina para con mi Dios. Por eso he sido muy enfático. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros como cristianos nos hace mucho daño, y lo he dicho en otras ocasiones, escúcheme, no andamos matando a nadie. No he oído casos que un hermano le roba algo a otro, que una hermana hace. No, nada de eso, gracias al Señor. Pero usted sabe que el murmurar en contra de alguien, de quien sea, también es sumamente dañino, hermanos. Y por eso he sido enfático, que esa clase de pecados ofenden a nuestros hermanos, hieren a nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hieren, nos herimos unos a otros. Y cuando nos herimos en una manera voluntaria, en una manera a sabiendas, en una manera consciente de que yo voy a decir algo para ofender a mi hermano, yo estoy ofendiendo a Dios, estoy ofendiendo al Señor. Por lo tanto, la fe genuina, la fe verdadera, hermanos, es una fe que está basada en que Dios no cambia. Ya lo acabamos de leer. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha determinado una promesa sellada con un pacto. Dijo Jesús, este es mi nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que Él murió en la cruz. Este es el nuevo pacto. El sello de salvación para los hijos de Dios y para la iglesia del Señor en la tierra está sellada con un pacto
está forjado en la cruz del Calvario, hermanos. Así como es imposible borrar, quitar, desvanecer la cruz del Calvario, así de imposible es desvanecer el pacto que Dios hizo con aquellos que creen en Cristo Jesús, de que les daría vida eterna y perdón de pecados. Dios te ha perdonado por la cruz, porque has creído en Cristo Jesús. ¿Me explico, hermanos? Ahí está su fidelidad. Ahí está la grandeza de su fidelidad. Entonces vuelvo a decir, ¿cómo no tener fe así, hermanos? ¿Cómo no tener una fe verdadera así? Si usted simple y sencillamente no cree eso, no, si usted simple y sencillamente no, hermano, no ha obtenido la fe que salva, usted simple y sencillamente no cree la palabra de Dios, usted simple y sencillamente no ha tenido un encuentro personal con Cristo, ¿cómo podemos decir que tiene fe? ¿En qué sentido el inconverso tiene fe? Fe genuina. ¿En qué sentido tiene fe genuina? Si jamás, cuando se ha sentado a escuchar la palabra de Dios, se sientan y se aburren y lo que quieren es irse porque están súper aburridos. Nunca han tenido un encuentro personal con Cristo que ha cambiado y transformado sus almas. Les he dicho, el jueves pasado les decía, hermano, ¿se recuerda lo que éramos antes de conocer a Cristo? Solamente les pregunto, ¿se recuerdan? ¿Verdad que es vergonzoso lo que éramos? Es vergonzoso lo que éramos. Escúcheme. De aquella forma de vida a la forma de vida que tenemos ahorita, pregunto, ¿usted no mira un cambio radical de 180 grados? O mejor dicho, de 90, porque es de lado a lado. ¿No veo un cambio radical 90 grados, hermano? ¿Quién ha cambiado tu alma y tu vida? Ha sido Cristo. Ha sido el Señor. Los inconversos no tienen esa clase de vida. Así es que cuando tú les vuelvas a preguntar, ¿tienes fe? Oh, sí, yo tengo fe en Dios. Mira, deja de engañarte a ti mismo. Arrepiéntete y conviértete al Señor de verdad. Amén, hermanos. Esa es la verdad. Porque esa clase de fe teníamos todos. Termino. El conocer la plena fidelidad de Dios y de su total ser, que es fiel, experimentarás una fe firme, sólida, inamovible, permanente, constante. Toda esa fe basada en la fidelidad de nuestro Dios. Y la fe se origina en un encuentro personal con Cristo, en su verdadera palabra y conociendo la fidelidad de Dios, hermanos. Ahí se origina la fe verdadera. Así es que, si usted dice, yo tendré fe verdadera, bueno, aquí te acabo de poner las pruebas de cómo tú mismo puedes decir, si tengo esa fe verdadera, si he tenido un encuentro personal con el Señor, si confío en la fidelidad de mi Padre Celestial. Claro que sí, yo escucho la palabra y la palabra de Dios hace un efecto en mi alma y en mi corazón. Claro que sí. No hago oídos sordos, no soy una persona que solamente escuche por escuchar. Santiago, no ser solamente oidores, sino ser hacedores. Vamos a orar, iglesia. Inclinen su rostro, acompáñenme a orar. Vamos.